Buenos días a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este 10º Viernes Científico organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Iniciamos saludando a nuestra distinguida mesa de honor, presidida por el Vicerrector de Investigación, el doctor Guillermo Arturo García Pérez, el director de la Dirección de Investigación y Ética, doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, y el doctor Segundo Rosalí Jáuregui, docente investigador de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e investigador principal del proyecto Canon PIC número 8 del 2002. También saludamos a los docentes, alumnos y al público que nos acompaña. Nuestro señor vicerrector de investigación actualmente se encuentra en una comisión de servicio representando a la Universidad Nacional de Trujillo y envía un saludo institucional y da apertura al evento. Damos así inicio a la ponencia titulada Producción de nanopartículas y películas delgadas basadas en óxido de zinc y efecto del tamaño, concentración, espesor, cristalinidad en su actividad antibacterial sobre Escherichia coli y fotocatálica en azul de metileno. Nuestro ponente, el doctor Segundo Rosalí Jáuregui Rosas. Doctor Jáuregui, es un gusto tenerlo con nosotros. Por favor, damos inicio a su ponencia. Bien, gracias por el pase. Permítanme compartir, por favor. Muy bien, muy amable. Buenos días con todos y gracias por la invitación a la Dirección de Investigación en esta oportunidad para compartir parte de lo que se hizo dentro de este trabajo, dentro de este proyecto financiado con recursos del Canon Minero, que como ya ha sido anunciado, se refiere a la producción de nanopartículas y películas delgadas, y de las cuales se ha evaluado su capacidad fotocatalítica y su actividad antibacterial. Este proyecto fue presentado en la primera convocatoria de proyectos Canon y sobre la cual pues se hizo camino al andar. No se tenía mucha experiencia en la administración de este tipo de proyectos y pues valga la oportunidad para agradecer al personal administrativo que estuvo dedicado a estos proyectos y que continúa bregando con todas las dificultades, los sinsabores que a veces hay en este tipo de proyectos financiados con recursos del Canon. Es un constante aprendizaje de parte nuestra, fue eso también, pagar quizá un derecho de piso al inicio, pero pues se han podido superar. Muy bien. También quisiera empezar rindiendo un homenaje a dos colegas, amigos, que formaron parte del proyecto desde su inicio, impulsaron el trabajo de manera muy decidida. El doctor Oscar Juan Perales Pérez, de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, de quien tuve la oportunidad de aprender mucho de lo que ahora podemos hacer en nuestra universidad. Él fue un especialista en nanotecnología, con formación en universidades del extranjero, y que luego pues pudimos nosotros absorber parte de ello. El colega y amigo Osvaldo Sánchez Rosales, docente de nuestra universidad, que estuvo en nuestro proyecto impulsando todo el trabajo, y que bueno, ambos lamentablemente ahora no están físicamente con nosotros, pero su legado continúa y continuará por siempre. Hecho esto, permítanme entonces continuar. Vamos a ver a manera de introducción lo que siempre debemos tener en cuenta en este tipo de trabajos relacionados con materiales. Siempre cuando buscamos alguna aplicación, ¿sí?, debemos tener en cuenta algunos factores que van a determinar de manera muy importante cómo es que se va a comportar ese material en la aplicación que nosotros busquemos. Esos factores están relacionados fundamentalmente a cómo es que han sido producidos o cómo han sido sintetizados, cómo han sido obtenidos los materiales, pero además qué procesamiento adicional han sufrido. En algunos casos ya no es necesario un proceso adicional, pero en otros sí lo es,
Y todo esto, todos estos factores, dependiendo del método de producción, dependiendo de las condiciones de producción, de síntesis, dependiendo del tipo de procesamiento, las condiciones a las que se somete, todo esto va a determinar qué propiedades va a tener el material. Pero además, también no debemos descuidar un factor importantísimo, es la estructura, sobre todo cuando hablamos de materiales cristalinos. Vamos a ver luego a qué nos referimos con materiales cristalinos. Y también la composición química. ¿De qué está hecho el material? No es lo mismo hacer quizá un material de hierro que un material de cobre. Ambos son de metal, pero van a tener propiedades especiales cada uno o particulares cada uno, dependiendo de la composición que tengan. ¿Bien? Entonces, ambos factores van a determinar también las propiedades del material y con ello las posibles aplicaciones. Dentro de las propiedades podemos hablar de propiedades físicas, propiedades químicas, biológicas, en fin, todas esas propiedades vienen determinadas por los factores antes mencionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, las propiedades ópticas, magnéticas, hay materiales que son, todos tienen todo tipo de propiedades en realidad, pero algunos de ellos predominan alguna de ellas o se puede aprovechar alguna de ellas de manera particular, de manera que su aplicación... Sí, hola. Bien, continuamos. Entonces, estas propiedades todas dependen de estos factores que hemos mencionado. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de la estructura cristalina, que es importantísimo, cuando vamos a hablar de estructura cristalina, podemos imaginar lo siguiente. Tenemos un conjunto de átomos que dependiendo de cómo se organicen, cómo se ordenen, va a determinar su estructura. Y si hacemos un paralelo, por ejemplo, con el ADN tiene una organización específica en base a esos átomos, esas moléculas, y esto nos da a nosotros las características especiales o particulares a cada uno de nosotros. Cada persona tiene un ADN. Y eso también está ligado, si recordamos, las huellas dactilares también son únicas para cada persona. No hay dos que tengan las mismas huellas dactilares. Entonces, esto lo hace particularmente importante. Y todo ello viene determinado por la organización atómica a nivel ADN. Sin ánimo de querer igualarnos al ADN, pero sí en los materiales ocurre algo similar. Cómo se organizan los átomos va a determinar qué estructura cristalina obtienen. Repito, estamos hablando ya de materiales cristalinos, porque también hay materiales donde los átomos no tienen un ordenamiento apreciable o de largo alcance, y en ese caso hablaríamos de materiales amorfos. Ahora, todas estas figuras que observamos representan un caso particular o un caso específico de estructura cristalina. Todos los materiales cristalinos se ordenan de alguna de estas formas. Entonces, por ejemplo, en la parte superior podemos ver que en un cubo tenemos un átomo en cada vértice y no hay ninguno en el centro o en otra parte. Y a eso se le llama estructura cúbica simple. Pero acá hay dos más que tienen la misma estructura cúbica. Sin embargo, se diferencian en que, por ejemplo, en esta figura del centro, también tiene átomos en el centro de cada una de las caras. Y en el lado opuesto tenemos un cubo donde solamente hay un átomo en el centro del cubo. Los tres son estructura cúbica, pero se diferencian por la presencia de átomos en puntos diferentes a los de los vértices. Sistema cúbico, y lo mismo ocurre por acá, por ejemplo, el sistema tetragonal. Acá tenemos en los vértices, pero acá tenemos en el centro, por acá tenemos la estructura hexagonal, y sucesivamente. De modo que todos los materiales van a cristalizar en alguno de estos tipos. Luego vamos a ver a cuál pertenece en nuestro caso, que nos interesa el óxido de zinc. Bien. Hablábamos de la composición química, que era importante, dijimos, ¿no? Entonces, veamos aquí, por ejemplo,
tenemos una familia de óxidos de hierro. ¿Bien? Todos tienen óxido de hierro, oxígeno y tienen hierro. Sin embargo, hay algunas diferencias. Si nosotros observamos, el ordenamiento atómico también es diferente para cada caso. ¿Bien? Y un caso particular. Quizá podemos decir, pero mira, aquí está pintado de manera diferente, el oxígeno rojo y el hierro de color celeste, ¿no? En este caso el hierro está con valencia +2. Lo mismo que en el otro lado. En la hematita tenemos algo similar, pero el ordenamiento es diferente. La composición química es la misma, pero, perdón, la fórmula química es lo mismo, pero la composición química, perdón, pero el ordenamiento atómico es diferente. Aquí en el centro ocurre algo especial. Observemos que tenemos el oxígeno, tenemos hierro, del mismo tipo anterior, pero ahora tenemos un hierro de otro color. Llamémosle por ahora de otro color, el amarillo. Esto es la magnetita, que tiene por fórmula general hierro 3 o 4. Sin embargo, en la magnetita tenemos el hierro en dos estados de oxidación, en dos valencias, con valencia +2 y valencia +3. Composición química la misma, hierro, oxígeno, pero ordenamiento atómico diferente. Y eso también le va a dar propiedades diferentes a cada uno de ellos. Alguno de ellos podrá mostrar una propiedad magnética, posiblemente, ¿sí? O respuesta magnética, o ser quizá un magneto permanente. En la parte inferior tenemos algo similar, y acá tenemos otra estructura, un tipo sal de roca, un cinblenda, y un tipo huercita. Observen que estos hemos sacado, esto es solamente una parte de esta hexagonal, ¿bien? Esta es la celda unitaria. Entonces, pero aquí tenemos, ya no está cambiando la fórmula química, todo es óxido de zinc, y el óxido de zinc es capaz de cristalizar en estos tres sistemas. En condiciones normales, o generalmente se encuentra en estructura huercita, es decir, en estructura hexagonal. Para las otras dos hay que darle algunas condiciones particulares, de modo que se puedan obtener estas estructuras. Pero acá no hay cambio de composición química, lo que sí había para el hierro, ¿no? Y el óxido de zinc, como les decía, es motivo de nuestro trabajo y de interés porque tiene unas aplicaciones interesantísimas. Ahora, ¿pero qué sucede? Lo que estamos viendo hasta el momento, hemos dicho, cada sitio, cada punto posible, cada lugar reticular es ocupado por un átomo o una molécula. Acá seguimos diciendo lo mismo. Y eso hablaría entonces de una estructura, digamos, perfecta. ¿Bien? Una estructura perfecta. Pero, ¿qué ocurre? Normalmente no se obtienen estructuras perfectas. Siempre, todos los materiales, siempre van a tener algún tipo de defecto. Siempre van a tener algún tipo de defecto. Aquí para el óxido de zinc les muestro solamente algunos de los defectos que se pueden presentar y que van a modificar las propiedades. Cuando hablamos de defecto en el sentido común, lo asociamos con algo malo, con algo que perjudica. ¿Bien? En el sentido común, un defecto es algo que no debería estar. Sin embargo, cuando hablamos de materiales, los defectos no necesariamente son de efecto negativo. Pueden tener un efecto positivo. ¿Bien? Los tipos de defectos que se pueden encontrar en el óxido de zinc, algunos, como repito, son, por ejemplo, si faltara un átomo en un espacio determinado, en un lugar reticular definido, estamos hablando de vacancias. Aquí, por ejemplo, está faltando un oxígeno y hablamos de una vacancia de oxígeno. En el siguiente panel también falta un átomo de oxígeno. Sin embargo, la diferencia está en la carga que se genera, y hablamos acá, digamos, de un oxígeno neutro, sin carga eléctrica, y acá un oxígeno con carga eléctrica. Y hay otros tipos de vacancias, también de oxígeno. Se diferencian en su carga. Y eso va a tener definitivamente efectos en las propiedades. En el siguiente panel
ya no nos falta un átomo de oxígeno, sino nos falta un átomo de zinc. Acá hablamos de una vacancia de zinc. Ahora, esto siempre cuando trato de explicarle a algunas estudiantes mayormente, más que colegas, estudiantes, siempre le hago un paralelo, por ejemplo, con un salón de clases, ¿no? Llevándolo a nuestros estudiantes. Yo les digo, vamos a suponer que tenemos un aula con 50 carpetas y cada carpeta entonces se convierte en un lugar reticular donde puede ubicarse un estudiante. Y el estudiante pues será el átomo que va a ubicarse ahí. Aún más, vamos a suponer que en esa aula de 50 hay un grupo de damas y un grupo de varones. Entonces hablamos de dos tipos de átomos. Si en un determinado día algún estudiante faltó, vamos a suponer un varón, está generando una vacancia. Si faltara una dama, también está generando una vacancia. ¿Sí? Entonces, las vacancias son aquellos lugares reticulares donde no se ha ubicado un átomo o una molécula unitaria o unidad. Pero, ¿qué otro tipo de defecto puede haber? Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de zinc, ¿ve? Que no está en un lugar reticular, está en medio. Está rodeado de otros átomos, sí, pero no está ocupando un lugar natural. ¿Ve? A este tipo de defecto se le llama un átomo intersticial. Y puede ser de zinc, en diferente estado de eléctrico o electrónico, y también puede ser un átomo de oxígeno. También está fuera de lugar, y esto es un átomo intersticial también. ¿Bien? Ahora, estos defectos que pueden ser los intersticiales o pueden ser las vacancias u otros, pueden sufrir movimiento, pueden experimentar movimiento dentro de la red, ¿no? Y hablamos de la migración de defectos. Dependiendo del defecto que se esté moviendo, pues hablaremos de migración de vacancias, migración de intersticiales, sucesivamente, y eso a la larga va a modificar, como ya mencionamos, las propiedades del material. ¿El reto dónde está? El reto está en controlar el tipo y la concentración de defectos. Ese sería el reto. Y para eso, pues, hay que ver los métodos que se van a utilizar, como ya mencionamos al inicio, qué método se va a utilizar para producir el material, bajo qué condiciones se va a producir. Hay muchos métodos de producción. Muy bien. Lo que he mencionado aquí son los defectos intrínsecos, ¿de acuerdo? Son los defectos intrínsecos. Pero también pueden haber defectos extrínsecos. Y eso también está asociado a lo que es el dopaje. ¿Ve? Cuando hablamos de defectos extrínsecos. En el caso anterior, todos los defectos estaban asociados a los mismos átomos que forman el material. Dijimos esto es óxido de zinc, entonces defectos relacionados con el zinc, defectos relacionados con el oxígeno, son los defectos intrínsecos. Cuando hablamos de los defectos extrínsecos, ya vemos elementos de otra especie. Tomamos siempre como ejemplo el óxido de zinc. ¿Ve? Acá tenemos un óxido de zinc perfecto, ¿de acuerdo? Todos sus átomos están en su lugar, no hay defectos. Pero ¿qué sucede si de alguna manera se lograra reemplazar un átomo de zinc por un átomo de otra especie, en este caso el cobalto, por ejemplo? Si logramos que este átomo de cobalto ocupe un lugar reticular dentro de la estructura cristalina, hablaríamos de un dopaje perfecto, ¿de? Un dopaje. Ahora, aquí observemos también lo siguiente. Para cualquier átomo que tomemos, ya sea de zinc o de oxígeno, voy a tomar el de zinc como aparece aquí, cada átomo está rodeado de 4 de la especie contraria. Un zinc rodeado por 4 oxígenos. ¿Ve? Un zinc rodeado por 4 oxígenos. Cuando ocurre esto, decimos de que hay una coordinación tetraedral. Y de hecho, pues si ubicamos las caras, se forma un tetraedro regular. Y esto ocurre no solamente cuando lo vemos por el lado de zinc, sino también cuando lo vemos por el lado de oxígeno. También ocurre una coordinación tetraedral. Esto va a ser importante luego
cuando queremos hacer la síntesis, una información cualitativa que vamos a observar. Ahora, esto es con cobalto. Y si dopamos, por ejemplo, o intentamos dopar con otro elemento, por ejemplo, la plata, ocurre lo mismo, va a haber cambios. Sin embargo, la plata, por ser de un tamaño diferente al zinc, es mayor. Cabe la posibilidad de que los átomos de plata en realidad sea difícil que ocupen un lugar reticular y puede haber una alta tendencia a ubicarse en lugares intersticiales. Incluso, en algunos casos, se puede observar la formación de clúster dentro de la estructura del óxido de zinc. ¿Sí? Pero igual, lo que se busca es de que esos elementos que estamos dopando logren modificar las propiedades de la matriz, en este caso el óxido de zinc. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto, debemos recordar que los átomos dentro de un material no están quietos como lo vemos aquí, sino que esos átomos van a estar en permanente movimiento, y son movimientos básicamente oscilatorios, excepto las migraciones, pero que esas migraciones no son de largo alcance, sino de corto alcance, y luego nuevamente experimentan este tipo de vibraciones. Y eso es lo que le llamamos los modos vibracionales. Como podemos observar, 6 modos característicos o típicos que en algunos materiales se pueden observar por algunas técnicas, por ejemplo, espectroscopía Raman, o también se pueden observar por infrarrojo. Y esos van a ser característicos de ese material, de esa molécula. Como dije al principio, la huella dactilar de los materiales, pues, nos va a permitir a nosotros identificarlo y luego también ver las posibles aplicaciones. ¿Ven? En el caso nuestro del óxido de zinc, pues, observamos también los modos vibracionales que luego podemos analizar, como ya mencionamos, con algunas técnicas especializadas. Muy bien. Adicional a esto, estamos conociendo a nuestro material que nos interesa es el óxido de zinc, y otra propiedad importante es la estructura electrónica. Los materiales, como sabemos, eléctricamente se caracterizan o se clasifican en 3 grupos comunes y uno que ya poco a poco se está haciendo más común. Tenemos los aislantes, tenemos los conductores, tenemos los semiconductores y tenemos los superconductores. El óxido de zinc, por naturaleza, es un semiconductor. Un semiconductor que, pues, se constituye, todos los semiconductores se constituyen en la base fundamental para la electrónica moderna, la que utilizamos, ¿no? Con algunas variantes incluso, últimamente se hablan de los semiconductores magnéticos diluidos, que tienen características, propiedades especiales o particulares. ¿Por qué decimos que es un semiconductor? Y en este caso un semiconductor de banda directa. Todo lo que vemos en la parte inferior, que son los niveles de energía de la banda de valencia, y la parte superior, la banda de conducción. Si observamos, entre la banda de valencia y la banda de conducción, hay una distancia energética. Hay una distancia energética. A esta distancia se le conoce como el ancho de banda prohibida. Esto es el ancho de banda prohibida. Para el óxido de zinc, el máximo de la banda de valencia está en la misma línea de simetría que el mínimo de la banda de conducción. Eso entonces lleva a clasificar al óxido de zinc como un semiconductor de banda directa. De banda directa. Esa distancia energética se conoce como ancho de banda prohibida, y para el óxido de zinc, el valor más aceptado experimentalmente es de 3.37 electronvoltios, que lo tenemos aquí. Este es el valor aceptado experimentalmente. En modelación teórica a veces se encuentran, o siempre se encuentran, valores menores en general. Porque por costo computacional a veces se consideran los vecinos, los primeros vecinos, a veces los orbitales más cercanos, entonces lleva a una
a un valor subvaluado. Pero experimentalmente se encuentra 337. Ahora, este ancho de banda, dijimos que es prohibida, de modo que para que un electrón pase de la banda de valencia energéticamente a la banda de conducción, si fuera el material perfecto, si no tuviera defectos, pues necesitaría exactamente esta energía. ¿Ven? Para que se mueva un electrón, o se muevan los electrones. Si no hubiera defectos, esa energía sería la necesaria. Pero ¿qué sucede? Hemos mencionado que en general hay defectos, y esos defectos generan la existencia de estados energéticos dentro de la banda. ¿Ven? Algunos aceptores, otros donadores y otros que se le conoce como los estados profundos. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos un estado que genera la vacancia de zinc, genera un estado energético. El oxígeno intersticial también genera estado energético. La vacancia de oxígeno. Esto lo vamos a comentar luego. Esto también es del mismo tipo de acá, ahora lo comento. Y este ya lo vimos también, un zinc intersticial. ¿Ven? Estos ya lo hemos comentado. ¿Ven? La existencia de vacancias y de intersticiales. Estos defectos, ¿a qué se refiere? Un zinc con subíndice oxígeno y acá a la inversa. Un oxígeno con el subíndice zinc. Permítanme regresar a la diapositiva anterior. ¿Ven? Esos defectos sin subíndice oxígeno se refiere a los defectos que se denominan los antisitio. ¿Qué significa? De que un oxígeno ocupa el espacio o el lugar de un zinc, o viceversa. Un zinc ocupa el espacio, el lugar de un oxígeno. Cuando ocurre ese tipo de defectos, decimos que está sucediendo un defecto de tipo antisitio. Desde luego, para que se formen cada uno de estos defectos, se deben dar ciertas condiciones. Lo mencioné hace un momento. El reto es generar los defectos, pero también controlar su formación. Si no controlamos esas condiciones, pues vamos a generar defectos de cualquier tipo, ¿ven? Y quizá no necesariamente lo que estamos buscando. ¿Ven? El hidrógeno también genera defectos, genera estados, energéticos disponibles, pero el hidrógeno en general es difícil de controlar. ¿Ven? Ahora, eso que acabamos de mencionar es en general. ¿Qué sucede con las nanoestructuras, que es motivo de nuestro trabajo? La nanociencia y nanotecnología data experimentalmente o científicamente no tiene muchos años. De hecho, la primera vez que se menciona la posibilidad de poder manipular, de poder controlar la materia a estado nanométrico, es en 1959, un año quizá donde muchos de nosotros no habíamos nacido. ¿Ven? En ese tiempo ya, Richard Feynman, un físico que luego obtuvo el premio Nobel, propone esa alternativa, sugiere la oportunidad de poder manipular la materia a esa escala. De manera que, si bien él no usó la palabra nanotecnología, y de ahí que algunos autores dicen no es el padre de la nanotecnología ni de la nanociencia, otros dicen que sí, pero bueno, lo dejamos ahí solamente con el hecho de que en esta conferencia que él da en el Instituto Tecnológico de California, es ahí donde desliza esa oportunidad. A partir de ahí empezaron los trabajos. ¿Ve? Y un trabajo pionero lo da Louis Bruce y lo publica en 1984. Este trabajo es uno de los que ameritan a que este año a Louis Bruce, a Bawendi y a Ekimov le otorguen el Premio Nobel de Química. ¿Bien? Porque es ahí donde se propone la obtención de puntos cuánticos
Y no solo eso, la obtención, sino también Bruce va un poco más allá. Bruce va al análisis teórico de qué es lo que está pasando en el material físicamente, ¿no? Y eso, como repito, después de muchos años, ha hecho merecedores a este grupo de científicos la obtención del premio Nobel. Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Por qué es importante las nanoestructuras? ¿Por qué nos interesa trabajar con ellas? ¿Por qué nos interesa estudiarlas, producirlas? ¿Bien? Cuando hablamos de nanopartículas, debemos fijarnos en algunas propiedades que son factibles o son posibles de controlar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, podemos controlar el tamaño, o deberíamos ser capaces de controlar el tamaño. ¿Bien? Deberíamos ser capaces de controlar la forma. ¿Bien? Si usamos algún método, debemos controlar las condiciones de ese método para controlar la forma. En algunos métodos es muy fácil controlar la forma, en otros no es fácil. En algunos métodos es fácil controlar el tamaño, en otros no tanto. Y es ahí el reto ya de diseñar los experimentos de manera que nos puedan permitir ese control. Desde luego también controlar la composición química, ¿no? El controlar la composición química, hemos mencionado, le va a dar propiedades particulares. Debemos controlar lo que se llama la multifuncionalidad. ¿Ven? La multifuncionalidad. Hay materiales de que por sí mismos, quizá tienen solamente una función, pero si se asocian con otro, se pueden aprovechar. Puede haber una sinergia entre esas dos propiedades y surge la multifuncionalidad. Asimismo, hay materiales o hay nanoestructuras a las que se puede ser capaz de modificar su superficie y lo que se llama la funcionalización, ¿no? Modificamos la superficie con alguna molécula en particular, alguna molécula que nos interese. Por ejemplo, en las aplicaciones de medicina es importantísimo hacer la funcionalización, ¿no? Luego, el ensamble de las nanopartículas, quizá de una pequeña hacer unas otras más grandes, y así sucesivamente. Ahora, pero todo este control, ¿por qué es importante? Porque a nivel nanométrico se presentan dos efectos muy importantes: el efecto de confinamiento cuántico y los efectos de superficie. Empezaré por los efectos de superficie. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a medida que la partícula va reduciendo su tamaño, el porcentaje de átomos que forman la superficie cada vez se hace más pequeña comparativamente con el porcentaje de átomos que están formando el volumen. ¿Y eso por qué es importante? Porque al reducir el tamaño y aumentar el porcentaje de átomos de la superficie con respecto a las del volumen, lo que estamos aumentando es su reactividad química. Y esa reactividad pues, le va a permitir interactuar con el medio exterior. ¿Ve? Y es ahí donde pueden surgir aplicaciones benéficas o aplicaciones perjudiciales, porque también surge la toxicidad. Puede ser más tóxico el material, pero puede ser tóxico para un patógeno o puede ser tóxico para un ser vivo que no necesita ser atacado por las nanopartículas. En cuanto al confinamiento cuántico, justamente en este caso del confinamiento cuántico, que es donde se distinguen tres regímenes bien marcados, ¿no? Y esos regímenes se definen o se fijan en base a un parámetro conocido como el radio del excitón de Bohr, nos va a dar un régimen de confinamiento intenso si el tamaño de la nanopartícula es igual o muy cercano al radio del excitón de Bohr. Puede ser un confinamiento intermedio si es un poquito mayor, o puede ser un confinamiento débil si el tamaño es mucho mayor. ¿Ve? Pero estos dos efectos son los que van a influir en las propiedades de las nanoestructuras, los van a modificar. Y como en nuestro caso nos interesa un semiconductor, uno de los efectos principales que se observa es en el ancho de banda prohibida. Y justamente esta ecuación, que es ampliamente utilizada, fue desarrollada por Bruce y actualmente se conoce como la ecuación de Bruce, ¿no?
Esta es la ecuación para encontrar o determinar el ancho de banda prohibida de un semiconductor, una nanoestructura semiconductora. Esto es el ancho de banda prohibida de ese mismo semiconductor, pero en tamaño masivo, tamaño normal. Y acá tenemos las dos contribuciones por la contribución electrostática, y acá tenemos los efectos de la masa efectiva, tanto del electrón como del hueco, pero ya a nivel nanómetro. Entonces, este modelo nos permite hasta ahora relacionar el ancho de banda prohibida del semiconductor nanométrico con el tamaño de la nanopartícula. R viene a ser el tamaño de la nanopartícula. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede con estas nanoestructuras? De que, como ya mencionamos, por efectos de confinamiento cuántico, pueden encontrar diferentes aplicaciones, muchas aplicaciones. Yo siempre digo que es más fácil hacer una lista, es más corta la lista de encontrar ahora áreas donde no se pueden aplicar nanoestructuras que donde se aplican las nanoestructuras, ¿no? Pero también es más difícil encontrar esas áreas. La lista es más corta, pero es más difícil de ubicar, ¿no? Las aplicaciones de nanoestructuras, dependiendo de la composición química, tamaño, forma y todos los factores que hemos mencionado, están en prácticamente todas las áreas. Textiles, biomédico, cuidado de la salud, alimentos, agricultura, en el sector industrial, en la electrónica, en medio ambiente, en energías renovables, están en todas, ¿sí? Y si hablamos de textiles, pues tanto textil, digamos, común, como textiles para vestimenta deportiva y una serie de cosas, ¿sí? De manera que el campo de aplicación es muy, muy amplio. Ahora, hemos hablado de esto es en general nanopartículas o nanoestructuras, pero también dentro de las nanoestructuras tenemos las películas delgadas. Y las películas delgadas se pueden obtener por diferentes métodos, se han desarrollado muchos métodos. En nuestro trabajo hemos trabajado con spin coating, ¿ven? Con spin coating, una técnica muy, muy fácil, muy, muy amigable, que tiene sus retos también, desde luego, pero que es muy, muy amigable. El spin coating no es más que depositar una cierta cantidad de la solución de interés, la solución precursora, sobre un sustrato. Luego ese sustrato va a girar y va a permitir que la solución que se ha depositado pues, se esparza sobre todo el sustrato, se mantiene un tiempo apropiado, adecuado, para lograr la uniformidad, y luego se evapora el solvente. Este es un método bastante amigable, repito, aunque hay muchos factores a controlar: viscosidad, concentración, temperatura, tiempos de agitación y una serie de factores. Pero un factor importantísimo a cuidar es la estabilidad de la solución. Si vamos a depositar, por ejemplo, óxido de zinc, la sal que se haya elegido como precursora, que va a proporcionar el zinc, debe ser esa solución altamente estable para lograr su deposición en los sustratos. Y al igual que las nanoestructuras, pues las películas delgadas también tienen una serie de aplicaciones, de posibles aplicaciones, ¿no? En nuestro caso, mayormente nos hemos relacionado con el medio ambiente y de alguna manera con lo que es el cuidado de la salud por el lado de las bacterias. ¿Ven? Ahora, vamos a la parte experimental. Hemos conocido ya nuestro material y ahora vamos a ver algunos detalles experimentales, cómo hemos obtenido las nanopartículas. El método que hemos utilizado es un método muy común, ahora muy común, y consiste en tener dos precursores, que son las sales. Cuando trabajamos con óxido de zinc puro, usamos una sal de zinc. Cuando vamos a dopar con plata, agregamos la sal de la plata. Cuando vamos a dopar con cobalto, pues la sal que corresponde. ¿Ven? Y si queremos hacer un codopaje, agregamos pues las dos sales. ¿Ven? Y aquí lo que hemos hecho es la técnica de precipitación haciendo uso de hidróxido de sodio. Se ha tenido que controlar muy bien las molaridades para obtener el producto que estamos buscando.
Estas dos han sido disueltas, luego han sido mezcladas, se le da un tiempo de agitación adecuado también, controlado, se optimiza previamente de acuerdo a las condiciones de la síntesis, y luego se ha hecho reflujo. Acá en realidad se hicieron dos métodos, ¿ya? Uno sin reflujo y otro con reflujo. ¿Okay? Luego vamos a ver lo que hemos obtenido sin reflujo. Y luego estas nanopartículas han sido lavadas 4 veces para eliminar lo que no haya reaccionado y tener las partículas solas. Procedido al secado y su caracterización. ¿Ven? Aquí permítanme compartir, tengo un video. Lo que vamos a ver acá es la obtención de puntos cuánticos de óxido de zinc dopados con cobalto. ¿Bien? También hemos obtenido puntos cuánticos de óxido de zinc puro y con plata. Prefiero usar este modelo del óxido de zinc con cobalto porque es bastante ilustrativo. Les había mencionado de que el cobalto ingresa al reemplazar al zinc y ocupa un lugar con coordinación tetraedral. Aquí vamos a observar una evidencia cualitativa. No sé si se aprecia bien en los dispositivos que tienen en la computadora, pero esto debería verse un color casi morado, un color pálido, ¿verdad? Un turquesa, un púrpura pálido. Aquí tengo la solución de la sal de zinc con la sal de cobalto y toma ese color púrpura, característico. Voy a correr el video, me confirma. Ya empezamos agitación y lo que vamos a agregar ahora es el hidróxido de sodio. ¿De acuerdo? Y vamos a observar qué sucede con el color de esta solución púrpura inicialmente. Si observamos, ya está ocurriendo un cambio de color a un tono más oscuro, ¿verdad? Continuamos agregando el hidróxido de sodio y el color se hace azul. ¿Ven? El color se hace azul. Perdón. ¿Sí? Se observa el cambio de color de púrpura inicialmente. Púrpura. Ahí solamente tenemos sales de zinc y de cobalto. Las sales de zinc y de cobalto. Cuando agregamos el hidróxido de sodio, es que va a promover el cambio de color. Ese cambio de color para nosotros es indicativo de que el óxido de zinc ha sido formado, pero que además los cobaltos están reemplazando al zinc. ¿Sí? Este cambio de color es característico. Cuando ocurre esto, cualitativamente ya sabemos que el dopaje ha sido exitoso. Hemos logrado obtener óxido de zinc, pero que algunos átomos de zinc han sido reemplazados por cobalto. ¿Ve? Ahora, para las películas delgadas, como ya les mencioné, hemos usado el método de spin coating. Este es un equipo adquirido dentro del proyecto Canon. También les muestro acá las soluciones precursoras. Este es para óxido de zinc solo y este es para óxido de zinc dopado con cobalto. Depositamos en este dispositivo, colocamos el sustrato, en nuestro caso usamos vidrio, y sobre él colocamos las gotas de la solución precursora. Se controla la velocidad de giro, el tiempo de giro, tanto en una primera etapa como en una segunda etapa, y para uniformizar la película sobre el sustrato. Bien. Luego de ello, en una plancha de calentamiento, o puede ser un horno también, se evapora el solvente. Pero acá hay que tener controles muy específicos de todos los parámetros: velocidad de giro, tiempo de giro,
tiempo de secado, temperatura de secado, para poder obtener las películas delgadas. ¿Ve? Luego de depositar el número de capas que nos interese, por eso acá dice N veces, lo llevamos al horno para un tratamiento térmico final a la temperatura que nos interese. ¿Ve? De esa forma, entonces, obtenemos las películas delgadas. Ahora, estas películas delgadas y las nanopartículas que hemos obtenido en la primera parte van a ser caracterizadas. Al inicio, para la caracterización, tuvimos un gran apoyo de la Universidad de Puerto Rico. Aquí en nuestra universidad no había difracción de rayos X, había espectrofotómetro, creo que había uno nada más en toda la universidad y era bastante ocupado. Entonces, otras técnicas de caracterización no habían, ¿bien? De modo que es ahí donde el doctor Oscar Perales nos brindó un gran apoyo. De hecho, este difractómetro de rayos X que vemos aquí en la parte izquierda, la parte inferior, entonces el equipo de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Luego, posteriormente, con otro proyecto Canon, que también logramos obtener aquí en el laboratorio, pudimos adquirir un difractómetro de mesa, mucho más pequeño que el de acá. Si ustedes observan comparativamente, el equipo completo que tenemos aquí en Trujillo es prácticamente del tamaño de la cámara de ensayos de Puerto Rico, ¿no? Esto es un equipo muy grande, ¿no? Pero aún así, lo que hacíamos era hacer las muestras acá, enviarla por correo a Puerto Rico y esperar que nos envíe los resultados para ver si vamos bien o hay que modificar las condiciones y todo eso, ¿eh? Entonces, eso es lo que se hacía en ese tiempo. Luego ya se ha ido encontrando las condiciones aquí, mejorando, pues, y hemos podido avanzar mucho más. También allá en Puerto Rico nos apoyaron con infrarrojo, análisis de infrarrojo. También acá en ese tiempo había solamente dos equipos, perdón, que estaban en dos facultades diferentes, pero pues estaban para mantenimiento en unos casos, en otros ya estaban en desuso, en fin. Se pudieron salvar las situaciones, pero también siempre con apoyo de Puerto Rico. Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, también en Puerto Rico. El espectrofotómetro, inicialmente acá nos apoyó el colega Noé Costilla en Ingeniería Química. Él tenía un espectrofotómetro, luego pudimos nosotros adquirir uno de ellos. También se logró adquirir con otro proyecto, el microscopio con focal Raman, y otro equipamiento que no lo podemos sacar, el microscopio de fuerza atómica, y otros, el espectrofluorómetro. En fin, no lo he puesto todo acá, pero en todos ellos hemos hecho la caracterización, ¿no? La difracción de rayos X para la estructura cristalina, el espectrofotómetro de infrarrojo para ver los modos vibracionales, igual que el Raman, se complementan. El espectrofotómetro UV para las propiedades ópticas, que ha sido muy importante, y a partir de él el ancho de banda prohibida, y desde luego la microscopía electrónica para la morfología. Dentro de los ensayos también, como dice el título, se ha dedicado a la capacidad fotocatalítica. Acá en el laboratorio construimos una cámara para fotocatálisis, y ahí mi reconocimiento a los estudiantes que fueron el motor de todo esto, varios de ellos tesistas, algunos de ellos solamente por interés como semilleros del grupo de trabajo, y se logró obtener esta cámara que hasta ahora lo estamos utilizando. Y también nuestro reconocimiento al laboratorio de óptica y láseres de acá del departamento de física, que nos apoyaron con la caracterización de la lámpara que utilizamos en nuestra cámara de fotocatálisis, ¿no? Esto es importante porque debemos saber con qué longitud de onda del láser o de la luz ultravioleta estamos trabajando. Y de las mediciones que se hicieron, pues se encuentra un tipo UVA, ¿no? Esa longitud de onda es importante, repito, y debemos tener siempre el control. También en el laboratorio de óptica
tuvimos la oportunidad que nos apoyaran para determinar la intensidad, la variación de la intensidad de la luz con la distancia, porque eso también es un factor a controlar, la distancia entre la fuente de luz y la solución que estamos trabajando. ¿Ve? Entonces, esto lo hicimos acá y con este equipo, pues hasta ahora seguimos trabajando fotocatálisis y con el apoyo de colegas que, teniendo las condiciones, pues nos apoyan en complementar el trabajo. Ahora, ¿por qué azul de metileno? ¿Por qué el azul de metileno? El azul de metileno, en la búsqueda de información, se encuentra que tiene algunos efectos nocivos para la salud. En una ocasión, cuando presentamos estos trabajos en algunos eventos académicos, algunos colegas decían, pero ¿por qué el azul de metileno? Si en cada laboratorio se usa poquito. Bueno, la palabra clave era en cada laboratorio, ¿no? En cada laboratorio se usa poquito, pero luego cuando vamos sumando, pues se hace grande. Y hasta cuando nosotros empezamos, y hasta hace mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, ya casi en la mayoría de laboratorios, los residuos de sus reactivos lo liberaban, no lo controlaban. ¿Eh? Entonces, eso motivó también el trabajo nuestro. El interés entonces va por los efectos nocivos que tiene el azul de metileno. Si no se controla su uso, el desecharlo también, desde luego, ¿no? Entonces, algunos resultados en lo que corresponde a caracterización y fotocatálisis, tenemos los siguientes. Les comentaba de que aquí, como parte del proyecto, se han obtenido puntos cuánticos, ¿ve? De óxido de zinc. Por ejemplo, les presento aquí de óxido de zinc. Lo que tengo aquí en el panel superior izquierdo son los espectros de absorbancia de una solución coloidal de óxido de zinc. Y lo que hemos hecho es ir controlando el tiempo de envejecimiento durante 24 horas. Cuando recién se han hecho los puntos cuánticos, tenemos este espectro de color negro, de 12 horas y 24 horas. Y observamos un desplazamiento hacia la derecha, hacia el rojo. ¿Ven? A partir de este espectro, de estos espectros, vamos a obtener el ancho de banda prohibida. Pero además, aquí se revela la naturaleza excitónica del óxido de zinc. Estos picos son los picos del excitón. ¿Ven? Y eso es característico del óxido de zinc, un indicador también de que sí se ha obtenido el material que estamos buscando. Cuando calculamos o estimamos el ancho de banda prohibida para estas soluciones, encontramos lo siguiente. Para el tiempo cero, recordemos que el ancho de banda prohibida para el óxido de zinc en estado masivo, o en tamaño masivo, es 3.37. Sin embargo, aquí observamos que todos los valores son mayores a 3.37. Entonces, eso nos habla de efectos de confinamiento cuántico. ¿Bien? Efectos de confinamiento cuántico. Pero ese efecto es mucho mayor a 0 minutos, a 0 horas de envejecimiento. A medida que va pasando el tiempo, las nanopartículas van creciendo, se supone, porque el ancho de banda está disminuyendo. ¿Recuerdan la ecuación de Bruce? La ecuación de Bruce nos dice que si el tamaño de partícula disminuye, el ancho de banda aumenta. Entonces, bueno, acá tengo una gráfica de cómo evolucionan con el tiempo, pero esta gráfica de la derecha, la parte inferior derecha, es interesante. Acá lo que tenemos es una distribución de los tamaños de estos coloides. A partir de estos espectros podemos obtener estas distribuciones de tamaño. Ahora, a 0 minutos, el tamaño medio está por debajo de 2 nanómetros. Y eso explicaría de que el ancho de banda sea tan alto como 3.95 electronvoltios. Como referencia, el radio del excitón de Bohr del óxido de zinc es 2.3 nanómetros. Y nosotros para este tiempo de 0 minutos estamos por debajo. Es decir, el confinamiento cuántico es intenso acá. A medida que pasa el tiempo, observamos que el ancho de banda va disminuyendo. Y observemos aquí qué pasa con la distribución de tamaños.
la distribución de tamaños se hace cada vez más ancha. Aquí tenemos un determinado ancho, pero acá la distribución se hace más ancha. Y a medida que pasa el tiempo, también se hace más desordenada en cuanto a distribución, en cuanto a concentración de tamaños, ¿no? De modo que cuando hacemos estos cálculos, nos dice que si vas a usar puntos cuánticos para fotocatálisis, entonces vas a tener un pequeño problema, porque vas a necesitar una alta energía. ¿Para qué? Para promover la fotocatálisis. Vamos a ver luego de qué trata. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ya obtuvimos, acá sí hemos obtenido los puntos cuánticos y todo, pero si buscamos aplicaciones, a ver, cuidado con estas propiedades. Por eso era importante comprar los equipos para poder evaluar. ¿Bien? O tenerlo a la mano. Hay ensayos que se pueden hacer con tiempo, pero hay otros que no. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando dopamos? ¿Qué pasa cuando dopamos? Aquí tengo los puntos cuánticos para el óxido de zinc con 1% de cobalto. ¿Sí? Con el 1% de cobalto. El 1% de átomos de zinc han sido reemplazados por cobalto. Vemos aquí que en esta zona quizá no se aprecia bien, porque la intensidad acá de absorbancia pues es alta, pero si hacemos un zoom a esta zona entre 500 y 700, observamos tres bandas. Esta es bastante débil, pero observamos tres bandas características. Esas tres bandas se manifiestan de manera más nítida cuando hacemos ensayos de reflectancia en estado sólido. ¿Ven? Acá tenemos el óxido de zinc solo, Acá tenemos el óxido de zinc con cobalto. Y recordemos, acá decíamos hay tres bandas. Acá hay tres bandas. Acá se denotan mejor estas tres bandas. ¿Por qué surgen esas tres bandas? ¿Por qué? Permítanme, por favor, regresar a las diapositivas anteriores. Por ejemplo, a esta de aquí. ¿Qué dijimos? Que hay un cambio de color. Hay un cambio de color de púrpura a azul. Dijimos, es indicador de que el cobalto está reemplazando al zinc. ¿Bien? ¿Pero eso qué significa? Vamos a la diapositiva anterior. ¿Bien? Vamos a esta diapositiva. Acá dijimos también, ¿no? Si el cobalto, está reemplazando al zinc, está ocupando un lugar de coordinación tetraedral, ¿no? Coordinación tetraedral. Eso dijimos. De modo que el cobalto entonces, en esta posición, está bajo la influencia de un campo cristalino de tipo tetraedral. Ese campo cristalino tetraedral es el responsable de que en los espectros de absorbancia o reflectancia se observen estas tres bandas que son características del cobalto. Y ocurren transiciones intraiónicas dentro del cobalto bajo la influencia del campo cristalino. Entonces, si en el video nuestra evidencia era cualitativa, el cambio de color, aquí por espectroscopía de ultravioleta visible ya tenemos la evidencia cuantitativa, porque se han determinado las longitudes de onda a las cuales se presentan estas bandas. ¿Ven? Ahora, aprovechemos aquí nuevamente. Un detalle adicional, ¿ya? Aquí usamos 1% y al observar estas bandas no tan nítidas, aumentamos la concentración a 10% para que se logren definir mejor esas bandas y podamos evidenciar el dopaje. Cuando hacemos la síntesis de óxido de zinc con plata, acá nuevamente es el 1%, observamos el comportamiento en el UV típico del óxido de zinc, pero aquí, alrededor de 438 para este caso, observamos una banda que es característica del plasmón de la plata. ¿Ven? Entonces, ¿eso a qué nos puede, por qué o a qué se debería? ¿Por qué nos sale ahí una banda? ¿Ya? ¿Por qué nos sale una banda de plata? Regresemos, por favor, por un instante a lo que habíamos mencionado
del dopaje con plata. ¿Qué pasa si logramos reemplazar con la plata? ¿Bien? ¿Qué ocurriría? Las posibilidades eran de que se ubicaran en lugares intersticiales, que se ubicaran incluso en lugares reticulares, o incluso que estén formando clústeres. ¿Bien? De esto, entonces, podríamos inferir de que en nuestro caso es probable de que se hayan formado clústeres muy grandes, o incluso hasta que la plata se haya precipitado como plata y esté adherida o asociada con el óxido de zinc. ¿Ven? Esto concuerda con varios autores, en todos estos resultados hay varios autores con los cuales se concuerda, de modo que, pero hasta ahora no se ha definido bien el origen de esta banda, sobre todo a nivel interno. ¿Qué está ocurriendo microscópicamente? Vamos a difracción de rayos X, y bueno, tenemos óxido de zinc solo, tenemos óxido de zinc con cobalto al 3%, y aquí tenemos óxido de zinc con plata también al 3%. ¿Ve? Cuando usamos plata al 3%, nos aparecen estos picos que son característicos de la plata metálica. ¿Ven? Estos dos picos. Los otros, todos son de óxido de zinc. Todos los picos son de óxido de zinc. Entonces, lo que hicimos fue bajar el porcentaje de plata. De 3 lo bajamos a 0.5%. ¿Ven? Y lo que observamos acá es prácticamente se ha eliminado. ¿Ven? Se ha eliminado. Ahora, ¿cómo sabemos que se ha eliminado? Hicimos una gráfica, esta es la gráfica lineal en ambos ejes, y acá hicimos una gráfica logarítmica en el eje vertical, en el eje de las intensidades. Hicimos una gráfica logarítmica para apreciar mejor estos picos de la plata, ¿no? Y acá efectivamente están ahí, ¿no? Se manifiestan de manera más nítida, pero acá cuando usamos 0.5%, pues no logra definirse, por lo menos quizá se confunda con el ruido y todo lo demás, porque recordemos, si son nanopartículas, la cristalinidad también reduce, la intensidad de los picos se disminuye, se hacen más anchos, hay una presencia marcada de ruido, entonces eso de alguna manera también dificulta la identificación, afirmar que esto sea un pico de plata, ¿no? Hay bastante duda por ese lado. ¿Bien? Entonces con la plata hemos tenido ese resultado. Con el cobalto fue mucho más evidente, ¿no? Luego, para hacer el análisis químico por infrarrojo, también tuvimos, como ya mencioné, el apoyo en Puerto Rico en ese tiempo. Tenemos el óxido de zinc con un pico característico del enlace metal-oxígeno en 524. Cuando se hizo con plata a 0.5%, tenemos en 528, y 536 cuando se hizo con cobalto. ¿Eh? En todos los casos, observamos aquí algunas bandas, estas bandas de aquí, estas centrales, ¿ven? Corresponden a algunos residuos de la síntesis, producto de la sal que se usó para obtener el óxido de zinc. También alrededor de 3500 hay una banda ligera que correspondería a enlaces OH y que podría estar relacionada a la presencia de agua o vapor de agua absorbida a la superficie de la nanopartícula. La humedad, recordemos, es bastante elevada en algunas zonas, y como esto se hizo en Puerto Rico, un país tropical con una humedad bastante elevada, posiblemente hayamos tenido ese efecto. Posiblemente, ¿no? Ahora, acá nuevamente con mayor detalle para el óxido de zinc con la plata, pero además a esto le hicimos ya la espectroscopía de Raman. ¿Por qué hemos hecho a esta? Porque aparentemente en rayos X no nos da la presencia de la plata, los picos, pero cuando vamos a espectroscopía Raman, el espectro superior de color negro corresponde al óxido de zinc puro
y todas las bandas que se definen son las características del óxido de zinc. Si observamos en el espectro rojo, que es de la plata, de óxido de zinc dopado con plata, observamos que las bandas ya prácticamente algunas han sido atenuadas y otras desaparecidas. ¿Ven? ¿Esto qué nos indica? De que la plata efectivamente estaría dopando al óxido de zinc, porque eso va a modificar sus modos vibracionales. Recordemos que si hacemos vibrar una molécula, ¿bien? Formada por un cierto tipo de enlace, si cambiamos uno de los átomos por otro, la frecuencia de vibración va a cambiar y otros se van a ver atenuados, porque está cambiándose la masa de uno de los átomos, de modo que la frecuencia también cambia. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la evidencia también de que la plata efectivamente está ingresando al óxido de zinc, pero a este nivel de dopaje, o sea, dopajes muy, muy bajos. Si mencionamos por aquí, el otro fue de 3%, la plata estaría como una fase secundaria. ¿Qué es malo? No, no es malo. Recordemos que con esto también podemos lograr la multifuncionalidad, porque estaríamos hablando de un material compuesto tipo metal semiconductor, y tiene muchas aplicaciones interesantes. ¿Okay? Entonces, esto es ya la calidad. Así como esto se han hecho pues con los otros materiales, ¿no? Luego, cuando vamos a ver la morfología, ¿ve? Esta imagen se obtuvo con microscopía electrónica de transmisión de alta resolución en Puerto Rico, ¿ve? Y lo que vemos, esta barrita pequeña es de 10 nanómetros, es de 10 nanómetros, de modo que las partículas que hemos obtenido están, por el método con reflujo que habíamos comentado, ¿ve? Entonces, las partículas están en ese orden, de 10 hasta 30 nanómetros. Luego acá nuevamente el infrarrojo, que ya me comentó. Ahora, para completar las caracterizaciones ópticas. Dentro del proyecto se adquirió un equipo de espectrofluorometría, ¿ven? Que nos permite hacer este tipo de análisis. Y lo que les muestro aquí es un espectro para un coloide de óxido de zinc. ¿Ven? Este coloide, al ser excitado con una longitud de onda de 325 nanómetros, este material emite luz. Y la luz que emite es básicamente en el rango visible. Esta luz es en el rango ultravioleta. La pregunta es, ¿y a qué se deben? ¿No? ¿Por qué emite luz? ¿Por qué emite luz? Recordemos que en las primeras diapositivas hablamos del ancho de banda prohibida. Y relacionado al ancho de banda hablamos de los defectos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que estamos excitando al material con 325 nanómetros, lo que estamos haciendo es promover que los electrones, o algunos electrones, pasen de la banda de valencia a la banda de conducción, energéticamente hablando. Ganan energía. Esa energía que ganan, luego tienen que liberarla. ¿Cómo la liberan ahora esa energía? Una alternativa es que esa energía la liberen mediante una transición electrónica directa de la banda de conducción a la banda de valencia. De modo que esa energía se libera en forma de luz de tipo ultravioleta. Una transición electrónica de banda a banda. ¿Eh? Pero luego, ¿y el visible entonces? ¿La emisión visible a qué se debería? Dijimos que si el óxido de zinc, si el semiconductor es perfecto, no tiene defectos, no va a haber estados energéticos intermedios. ¿Y qué pasaría si hay estados energéticos intermedios? Pues van a haber estados en los cuales el electrón que estaba en la banda de conducción pueda saltar a ese estado energético intermedio y la energía que libere podría ser de tipo visible porque ya tiene menor energía. Puede pasar también de un defecto K a otro más inferior o incluso de un defecto directo a la banda de valencia. Entonces, en conclusión, esta banda grande, que es la que emite, la que se observa en el espectrofluorómetro, en realidad está compuesta por otras bandas, y cada una de esas bandas está asociada a estados
intermedios, estados intrabanda, es decir, a estados generados por defectos. Generados por defectos. Y fundamentalmente son vacancias de oxígeno. Todas son vacancias de oxígeno en diferente carga eléctrica. ¿Ve? Ahora, esto es el óxido de zinc, que también lo tenemos aquí en la parte superior. ¿Ve? También tenemos en la parte superior. Es el mismo óxido de zinc, pero ya no le hemos hecho la deconvolución. El que está en la parte inferior izquierda corresponde al óxido de zinc con plata. Y el que está a la derecha, el óxido de zinc con cobalto. Y como vemos, ocurre efectos muy apreciables en ambos casos. En el óxido de cobalto prácticamente se eliminan las bandas generadas por defectos en algunas regiones y en otras regiones se ven atenuadas. ¿Ven? Se ven atenuadas. En el caso de la plata, lo mismo. Se ven cambios, incluso desplazamientos hacia el rojo. ¿Bien? Entonces, el dopaje del óxido de zinc también modifica las propiedades de fotoluminiscencia de nuestros materiales. Y así como estos, pues se han hecho para otros más. Ahora, ¿qué ocurre con la absorbancia óptica? Como habíamos mencionado, se ha trabajado con diferentes concentraciones de cobalto para ver cuáles son las óptimas. ¿Ven? Y en todas ellas se han obtenido los picos característicos o las bandas características. Sin embargo, si observan aquí, este es el óxido de zinc puro, dijimos tiene naturaleza excitónica bien definida. Pero si observamos, a medida que va aumentando el porcentaje de cobalto, esa naturaleza excitónica se pierde. ¿Bien? Se va perdiendo la naturaleza excitónica. Sin embargo, sigue siendo óxido de zinc. ¿Bien? Sigue siendo óxido de zinc. Pero esa naturaleza excitónica también va a estar relacionada con la presencia de defectos. Recordemos lo que ha ocurrido por ahí. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Lo que habíamos mencionado antes con las bandas relacionadas con el cobalto, ¿no? A medida que aumenta el porcentaje, pues las bandas se observan mucho mejor. Eso es básicamente lo que queremos mostrar. ¿Bien? También el cobalto, al doparlo, acá ya es un análisis en muestras en polvo, ¿bien? Muestras en polvo. Observemos que este es el óxido de zinc puro, y a medida que aumenta el porcentaje de cobalto, se ven todas las modificaciones, la presencia o la intensidad de la emisión visible se ve totalmente atenuada. Pero prevalece aquí una que es del tipo de vacancia de oxígeno sin carga eléctrica. Esa es la que predomina sobre las demás. ¿De acuerdo? Para películas delgadas se ha hecho algo similar. Para películas delgadas, como ya mencionamos, la técnica que se ha utilizado es de spin coating, y los picos que se han ido obteniendo de acuerdo al tratamiento, a la temperatura de tratamiento térmico que se ha utilizado, en todos los casos se ha obtenido una alta orientación de las películas. ¿Ven? Cuando tenemos este tipo de películas, se afirma o se dice de que son de buena calidad para aplicaciones ópticas, ¿no? O sea, cada película puede tener varios picos de rayos X. Recordemos que tiene desde 32 hasta más de 70, hay picos presentes, pero en estas películas solamente se observaron picos en el 34, ¿eh? Que corresponde a la dirección 002. 7 capas, y se ha ido variando la temperatura del tratamiento térmico. Desde luego se ha ido caracterizando con el tamaño de grano, los parámetros de red, y vemos que a medida que aumenta la temperatura, pues aumenta el tamaño de grano, ¿no? Lo mismo, si observamos acá, el efecto del número de capas ahora sobre la espectroscopía Raman, ¿bien? Para las películas delgadas. Acá tenemos también lo mismo que lo vimos antes, de estas películas para diferente número diferente tratamiento térmico. Acá tenemos sus espectros de absorbancia.
¿no? Acá al inicio, por ejemplo, el pico excitónico no está bien definido, pero cuando tenemos la temperatura, acá ha habido un error, esto debería ser 555, disculpas del caso, el pico es máximo, el pico excitónico es máximo, ¿no? A medida que aumenta la temperatura, se logra mejor cristalinidad. ¿Bien? El ancho de banda prohibida para las películas delgadas, el mismo método, la estimación a través del método de TAUC, y vamos a la capacidad fotocatalítica. Usamos como modelo, como ya hemos mencionado, el azul de metileno. ¿Sí? Se obtuvo su espectro de absorbancia del azul de metileno, y de todas las bandas preferimos trabajar como indicador la intensidad de esta banda de 665 nanómetros. Ubicada la banda, hicimos una curva de calibración para ver la correspondencia entre la concentración del azul de metileno y la absorbancia óptica que se aprecia. Esto con la idea de que podamos asociar la intensidad con el nivel de degradación que se logre con las nanoestructuras que hemos producido. Y este es un primer resultado para óxido de zinc solo. ¿Ven? Nanopartículas de óxido de zinc en este panel grande, y en este panel superior vemos para el mismo tiempo de 120 minutos prácticamente no hay degradación o es mínima por fotolisis, no ocurre, pero en fotocatálisis pues lo degrada totalmente al final de 120 minutos. Si lo vemos macroscópicamente, pues la coloración pasa de un tono azul turquesa a un tono totalmente claro. Y en el fondo, esto lo tomamos al siguiente día, y en el fondo las nanopartículas de óxido de zinc precipitadas. Se volvió a analizar las nanopartículas y seguían siendo óxido de zinc sin ninguna degradación apreciable hasta la segundo ensayo. Bien, para analizar cuantitativamente, pues encontramos la tasa de degradación del azul de metileno solo, y es una reacción de tipo de orden 1, ¿no? Con una tasa de aproximadamente 0.031 por minutos a la menos. ¿Ven? Entonces, esto fue para el óxido de zinc solo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando hacemos el dopaje? Acá se repitió para otra síntesis, solamente 90 minutos. En solamente 90 minutos, pues logramos degradación, óxido de zinc puro. Pero ¿qué pasa cuando dopamos con cobalto? Este dopaje desmejoró la capacidad del óxido de zinc. ¿Ven? Desmejoró de manera apreciable, incluso a 120 minutos no se logró la degradación completa. ¿Ven? Pero, ¿qué sucede cuando el dopaje se hace con plata al 0.5% atómico? Aumenta de manera muy significativa esa rapidez, esa tasa de degradación. Entonces la plata se convierte en un dopante muy, muy apreciado. Incluso aquí recordemos que no se apreciaba precipitados de plata pura, sino solamente la plata dentro de la estructura cristalina del óxido del zinc. Cuando hemos hecho con mayor porcentaje de plata, la capacidad ha sido mucho mejor. Incluso como una extensión del proyecto, ¿no? Acá solamente trabajamos con azul de metileno, pero como una extensión del proyecto, como teníamos las nanopartículas, trabajamos con una mezcla de colorantes. ¿Ven? Una mezcla de colorantes. Dos colorantes que son ampliamente utilizados en los laboratorios de investigación, pero que igualmente son nocivos. Se logró degradar ambos colorantes, como pueden apreciar aquí. Este es el color inicial y este es el color final, después de 45 minutos. Después de 45 minutos, es decir, al cabo de una hora esto debería desaparecer completamente, o degradarse completamente, no desaparecer. Y este es el análisis que se ha realizado, y
Acá sí hay una diferencia en cuanto a la tasa de degradación, una tasa ligeramente en una décima, en una centésima, perdón, de ambos, de un colorante con respecto al otro. ¿Ve? Esto, repito, fue como una extensión del proyecto. El proyecto no estaba orientado a más colorantes, sino solamente a uno. Pero, como vimos ya la potencialidad de ampliar, pues, se ha hecho, ¿no? En cuanto a películas delgadas, igual se tiene su espectro de absorbancia, su naturaleza excitónica. Tenemos aquí una imagen representativa de la superficie obtenida por microscopía de fuerza atómica. Este para el óxido de zinc puro a diferentes temperaturas de recocido. Acá tenemos para el óxido de zinc dopado con cobalto, ¿sí? Dopado con cobalto también a diferentes temperaturas y como vemos, pues a medida que aumenta la temperatura, mejora la cristalinidad y sobre todo la orientación preferencial, siempre en esa misma dirección. ¿Ve? Entonces nos habla de películas de muy buena calidad óptica. ¿Ve? Es más, desde el principio prácticamente tenemos eso, solamente que era necesario mejorar la cristalinidad, ¿no? Igual, al hacer en Raman, observamos de que, pues como es lógico, la la presencia del dopante va a atenuar. Acá tenemos con 3% de cobalto, por ejemplo, y el pico de 438, que es del óxido de zinc, se ve sumamente atenuada en comparación a esta banda que corresponde a defectos, justo defectos, inducidos por la presencia del cobalto. ¿Eh? Al hacerle las pruebas de fotocatálisis, encontramos de que cuando usamos las películas delgadas con plata, ¿eh? También se aprecia una actividad fotocatalítica, aunque es menor que con respecto a las nanopartículas, ¿no? Es probable que se deba al espesor de la película, que es sumamente delgada. Y acá nuevamente determinamos la tasa de degradación para la película delgada, en este caso con plata. Muy bien, antes de pasar a las conclusiones de todo el trabajo, eh, para la parte antibacterial nos va a acompañar la señorita Rosa Villanueva, quien ha desarrollado la tesis con nosotros y nos va a compartir los resultados que ha encontrado. Sí, voy a dejar de compartir, por favor, señorita Rosa Villanueva. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad voy a darles a conocer el presente trabajo de investigación titulado Efecto del número de capas de óxido de zinc en películas delgadas sobre el crecimiento de Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Como una pequeña introducción, las enfermedades infecciosas hoy en día a nivel mundial presentan una problemática creciente por diversos factores. Uno de ellos podemos mencionar como el uso inadecuado de antimicrobianos, lo que da lugar a la aparición de microorganismos resistentes, provocando un aumento en estas enfermedades. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó como material biológico a Escherichia coli y Staphylococcus aureus por la diversidad de enfermedades que producen, donde las más comunes tenemos a las infecciones causadas por Staphylococcus aureus, como infecciones de la piel, tenemos septicemia, aterosclerosis, abscesos, neumonía necrosante, osteomielitis y endocarditis inducida por catéter. También tenemos Escherichia coli, que es responsable de varias enfermedades infecciosas como gastroenteritis, neumonía, bacteriemia meningitis neonatal, infecciones del tracto urinario e infecciones de heridas. El presente trabajo de investigación, como ya se ha escuchado, se ha tenido una solución precursora de óxido de zinc, ¿no? Por el cual hemos utilizado acetato dihidratado de zinc para posteriormente obtener nuestras películas delgadas. Actualmente se han producido una variedad de sustratos y entre ellos nosotros hemos elegido los láminas, ¿no? Las láminas Mariofilm como sustrato y también hay una variedad de técnicas, ¿no? Que se pueden utilizar, métodos como el profesor había mencionado, ¿no? Que pueden ser físicos o químicos.
¿no? Entre ellos tenemos evaporación térmica, hidrotermal, y la utilizada fue Solgel para el desarrollo de esta investigación. Dentro de los efectos, se han evaluado una variedad de estudios sobre la actividad antimicrobiana. Por ejemplo, tenemos esta investigación de Vidovic et al., ¿no? Donde nos presenta que el óxido de zinc exhibe un mayor efecto antimicrobiano, ¿no? Podemos observar en la imagen la integridad de la bacteria, ¿no? De Salmonella enteridica enteriditis y cómo va afectando, ¿no? El poder de acción de este óxido de zinc, haciéndole perder su turgencia, y posteriormente logrando penetrar esta membrana celular, ocasionando la muerte celular, ¿no? También, según la literatura, como no hay una metodología estandarizada, ¿no? No hay un parámetro a lo que se refiere en la forma, ¿no? De los substratos, lo podemos ver de forma cuadrada, a veces de forma rectangular, de una forma muy variada, ¿no? En donde se ha presentado como un reto para el desarrollo de esta investigación utilizar los sustratos de manera de disco. Estos discos con un diámetro de 13 milímetros, ¿no? Ha sido un reto poder eh, alcanzar o obtener estos sustratos de manera circular. Como objetivo general, se buscó determinar el efecto del número de capas de óxido de zinc en películas delgadas sobre el crecimiento de Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Como objetivos específicos se tuvo cuál será el número de capas en las películas delgadas de óxido de zinc que presentará una mayor actividad antimicrobiana. También se buscó determinar cuál de las bacterias será más susceptible a la actividad antimicrobiana de las películas delgadas de óxido de zinc. Como material químico se, se utilizó las películas delgadas de óxido de zinc de 3, 5, 7 y 9 capas, ¿no? Que fue obtenido por el grupo Gemin-UNT. Y el material biológico del presente estudio se utilizó cepas de Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 25923, provenientes del Laboratorio Referencial de la Libertad. Como el profesor había mencionado, los equipos utilizados en la obtención de estas películas delgadas, ¿no? Tenemos el sistema que se utilizó para depositar la solución sobre el sustrato, que también estuvo conectada a una bomba de vacío que permitió mantener fijo el sustrato y una plancha de calentamiento para evaporar el solvente y posteriormente su tratamiento térmico mediante un horno mufla. También le explicó al profesor los pasos del spin coating, es en lo que se realizó esta investigación, ¿no? El primer paso se depositó y mediante las rotaciones se logró obtener una capa uniforme para luego evaporarse este solvente y tener solamente el óxido de zinc en nuestras películas. La caracterización estructural de las películas delgadas, con 3, 5, 7 y 9 capas de óxido de zinc, se realizó mediante la difracción de rayos X, observando que en todos los casos se han obtenido películas altamente orientadas hacia el pico 002, lo que nos, lo que nos evidencia de que estamos obteniendo unas películas libres de impurezas, sin fases secundarias. También el profesor había bien mencionado que se utilizó la caracterización óptica para las películas delgadas de 3, 5, 7 y 9 capas de óxido de zinc. Se ha realizado mediante espectroscopía ultravioleta visible, ¿no? Donde se evidencia que en todos los casos las películas son transparentes en el rango visible, pero absorben también la luz ultravioleta.
Aquí tenemos la preparación y la estandarización de los inóculos bacterianos, que a partir de una placa de cultivo con las cepas de interés en agar nutritivo e incubado a 37 grados por 18 a 24 horas. Se aislaron colonias para poder realizar una suspensión en solución salina estéril al 0,9%, ajustando a una concentración equivalente al tubo 0,5 de McFarland. Posteriormente se determinó la susceptibilidad antimicrobiana mediante el ensayo. Se utilizaron pinzas estériles colocando primero nuestras películas delgadas hacia arriba. Por cada placa Petri se colocó tres discos con nuestras películas. En total son 6 repeticiones por cada número de película, cada número de capas, de 3, 5, 7 y 9 capas, con 2 controles. Un control negativo que viene a ser nuestro sustrato sin película y un control positivo con disco de ciprofloxacina. Este procedimiento se realizó por el método de placa partida. Una vez que tenemos nuestras películas delgadas en nuestra placa, se procedió a colocar el inóculo y el agar fundido. Posteriormente se esperó que se solidificaran para la incubación. En esta imagen podemos observar cómo se quedó la placa tras la solidificación, antes de la incubación. Y tenemos la siguiente imagen que pertenece a Staphylococcus aureus con 5 capas de óxido de zinc después de la incubación, donde aquí procedimos a realizar las medidas de los diámetros de estos halos formados por el efecto de las películas delgadas de óxido de zinc. Como resultados, se obtuvo esta figura promedio de los diámetros de los halos de inhibición en Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 25923. Como podemos observar, las barras de color azul están representando el Staphylococcus aureus con un control negativo que llegó a 0. Para 3 capas llegó 15,83, para 5 capas se obtuvo 17,17, para 7 capas se obtuvo 18, para 9 capas se obtuvo 19,92 y un control positivo con 26 milímetros en diámetro. Para E. coli está representado con las barras de color amarillo para un control negativo de 0. Para las capas 3, 5 y 7 mantienen un diámetro de 13. Para las 9 capas se obtiene 15,67 y un control positivo de 26 milímetros. Asimismo, observamos mediante el análisis estadístico las comparaciones de medias para E. coli, ATCC con las letras mayúsculas y para Staphylococcus aureus con las letras minúsculas, donde las letras similares no presentan diferencias significativas, con una probabilidad de error del 0,05%. Debido a la variedad de investigaciones acerca del mecanismo de acción presente en las películas delgadas de óxido de zinc, algunos atribuyen su actividad antimicrobiana a las interacciones electrostáticas o a la liberación de iones de zinc, pero según la literatura, entre las más predominantes es la actividad antimicrobiana por la generación de especies reactivas de oxígeno, los que logran provocar un efecto nocivo en las células, ocasionadas por la oxidación de aminoácidos y ácidos grasos poliinsaturados. A partir del el contacto directo de las películas de óxido de zinc van a permitir diversas reacciones químicas, dando paso a la formación de iones hidroxilo e iones hidrógeno,
mientras que los electrones liberados van a reaccionar con el oxígeno para formar radicales superóxidos. En conjunción, todo este proceso va a permitir la generación de peróxido de hidrógeno, lo cual, al penetrar en nuestra membrana celular en ambas bacterias y desde el medio interno, va a causar la deformación y destrucción de compuestos celulares, como el ADN, a nivel de proteínas y de lípidos. El efecto de las películas óxido de zinc va a depender de las características intrínsecas de estos microorganismos presentes, ¿no? La diferencia de sensibilidad en estas dos bacterias se puede explicar por las diferencias en su pared celular, ¿no? Hemos obtenido resultados donde podemos observar que el Staphylococcus aureus es más sensible hacia el poder de acción de estas películas, ¿no? Y se debe por sus características intrínsecas. Como sabemos, las gram positivas solo consisten de una capa gruesa de peptidoglicano que les es fácil atravesar, ¿no? A diferencia con E. coli, que es más lento su poder de acción por su misma consistencia, ¿no? Porque no solo presentan una capa de peptidoglicano, sino también una membrana externa que contienen polisacáridos y además están unidos por lipoproteínas, lo cual genera la diferencia en los resultados entre ambas bacterias. Dentro de las conclusiones, tenemos de que las películas delgadas de óxido de zinc con los diferentes números de capas sí logran presentar un efecto inhibitorio frente a estas bacterias. También se concluye que las películas delgadas de mayor capa, de 9 capas, en este caso, van a presentar un mayor efecto inhibitorio en ambas bacterias. Y también concluimos que Staphylococcus aureus es más susceptible a comparación con E. coli al efecto de estas películas delgadas de óxido de zinc. Bueno, un agradecimiento especial a la Universidad Nacional de Trujillo por el financiamiento con los recursos del canon minero y que permitieron la adquisición de estos materiales y estos equipos con los cuales se pudieron ejecutar el presente trabajo de investigación, y en especial también un agradecimiento al grupo multidisciplinario de investigación en nanociencia y nanotecnología de la Universidad Nacional de Trujillo. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Muy bien. Entonces, es parte de los resultados que queríamos compartir. Si hubiese alguna pregunta. Bien, parece que no hay preguntas, pero igual, en todo caso, pues, pueden escribirnos, pueden comunicarse con nosotros, en alguna oportunidad poder intercambiar ideas, poder compartir también algunas oportunidades de trabajos conjuntos. Estamos llanos a esas oportunidades. Muchas gracias, doctor Jáuregui, por su ponencia y también al equipo de investigación. Felicitarlo y gracias por compartir los resultados con toda la comunidad universitaria. Les pedimos a todos los asistentes que puedan activar sus cámaras para una fotografía oficial del evento, por favor. Por ahí hay unos saludos. Excelente ponencia, doctor Jáuregui. Muy interesante. Te agradezco, gracias. Bueno, con los que estamos presentes. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes y nos encontramos en un próximo viernes científico. Bien, Buenas gracias. tardes. Buenos días con todos.